Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a Atrévete a ser diferente, un espacio para la reflexión. ¿Qué pasaría si hoy te preguntara, ¿Dios vive contigo? ¿Dios vive en ti? O que yo me preguntara, ¿será que Dios vive en mí? ¿Será que Dios vive conmigo realmente? Pues esta es una pregunta que yo creo que todos nos deberíamos hacer, pero te digo sinceramente, es muy difícil poder responder esta pregunta que te estoy haciendo y ahorita lo vas a entender por qué. Porque aquí hay un mensaje maravilloso detrás de estos textos que voy a compartir contigo. Mira, yo creo que la mayoría de cristianos, católicos, todos nos creemos buenos, nos creemos buenitos. Acuérdate que la palabra de Dios dice, bueno, solamente hay uno, vuestro Padre que está en el cielo. Sin embargo, muchos nos creemos personas de bien, todos, ay, que a mí no me pase nada, que a mi familia no le pase nada. No, Dios me ama, Dios, ay, sí, yo rezo, yo voy a misa, yo no. Es un estado a veces de ser personas que creemos que somos muy bonitas, muy de religión, muy de fe, muy de oración. Y no con esto ni quiero ser sarcástico ni quiero descalificar a nadie. Sencillamente quiero que nos hagamos un cuestionamiento porque la verdad es que estos programas nos tienen que llevar a pensar en lo trascendental, en lo profundo. Quiero que comencemos precisamente entonces leyendo un texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, a la altura del verso 18 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Bueno, vale la pena aclarar antes de leer la palabra de Dios que este texto es cuando Jesús estaba en privado con sus discípulos. ¿Y esto qué quiere decir? Que todos los que nos creemos buenitos, todos los que nos creemos personas de oración, de fe, de iglesia, de comunión, de grupos de oración, de pertenecer a una emisora, a una comunidad de oración, todo este tipo de cosas, pues creemos que somos discípulos del Señor. Como quien dice, este texto sería para aquellos que creen eso, que creen que Dios les está hablando, que están cerca, que tienen dones, que tienen todo tipo de cosas, que están buscando a Dios, haciendo su esfuerzo, que le han dicho sí al Señor. Es decir, es el diálogo de Jesús con los discípulos. Dice así entonces, desde Juan capítulo 14, verso 18 y siguientes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Es decir, está preparando ya la venida del Espíritu Santo. Dice, dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo. No se angustien ni tengan miedo. Ya me oyeron decir que me voy y que vendré para estar otra vez con ustedes. Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre porque Él es más que yo. Les digo esto de antemano para que cuando suceda, entonces crean. Es palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es un texto que a mí me parece hermosísimo, me fascina. El evangelista Juan parece ser que fue el que vivió con la Santísima Virgen María. Es un evangelio absolutamente diferente porque es un evangelio espiritual. Es el evangelio del alma, de la vivencia interior de Dios. Es un evangelio que nos habla de cosas preciosas. Y aquí nos está hablando precisamente de la inhabitación de Dios. Repite el Señor varias veces en este evangelio. Si me aman, mi Padre y yo vendremos a morar con Él. Si me aman, harán caso de mis palabras. Es decir, cuando uno como discípulo, como persona de grupo de oración, como persona creyente, como persona de misa, como persona de evangelio, como persona de fe, como persona que cree en general, pues si cree que Dios está con nosotros, entonces para que eso se cumpla, tendríamos realmente
que hacerle caso a la palabra de Dios, pero amar también al Señor, creer en Él y hacerle caso. La única manera de mostrar que amamos a Dios es haciéndole caso a su palabra. Entonces aquí hay cosas que hay que cambiar rotundamente. Si nosotros pudiéramos mirar el sermón de la montaña, estamos hablando de hacer las obras no con que la gente las vea, o sea, morir a la vanidad en el proceder espiritual. Estamos hablando de no mentir, de no robar, de no matar, de no ser adúlteros, de no ser fornicarios. Estamos hablando de ayudar al prójimo, estamos hablando de no tener resentimientos en el corazón, estamos hablando precisamente de aquello que se llama el estar en gracia, que es tener una perfecta amistad con Dios. Recordemos que hay 5 presencias de Dios. Una de ellas es la presencia de inmensidad. Dios está en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él las creó. Allí se ve la imagen de Dios en todas las plantas, los animales, los astros, las piedras. Todo lo que existe fue creado por Dios. Ahí está la presencia de Dios. Es una manera de tener la presencia de Dios. Pero otra manera de tener la presencia de Dios es en el Santísimo Sacramento del altar, en la comunión, cuando el Señor dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Otra manera de tenerlo es estando dentro de nosotros, cuando tomamos la comunión y estamos en perfecta comunión con Dios. Si esto no lo sabes, o si esto no lo conoces, o si esto lo quieres criticar, yo quiero invitarte a que leas la primera carta a los Corintios en el capítulo 11. Cómo nos habla de la cena del Señor y cómo dice allí que el que come el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente se condena. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces, yo quiero tener a Dios viviendo conmigo. Cuando yo tomo la comunión, a los 10 minutos, la comunión pasó por mi estómago, intestino delgado, allí se repartió por todas las células de mi cuerpo. A los 10 minutos, Cristo está en toda mi vida, en todo mi cuerpo, en todas las células de mi cuerpo. Allí está a los 10 minutos. ¿Qué quiere decir? Que Dios vive dentro de mí. Ahora la pregunta es, si estaré en gracia para que Dios viva en mí, así como dice esta palabra. Dice, no los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes. Y vivirán ustedes porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estaré con mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Es decir, tenemos una unión perfecta con Dios Padre. Ahora, este tema del pecado, de no el pecado, no es para meterte miedo, ni para asustarte, ni es para que la gente se aleje, ni no. Es para invitarte que en verdad quieres estar con Dios. En verdad Dios está con nosotros. ¿Realmente eso es lo que quiero? Y si eso es lo que quiero, así lo estoy haciendo como lo dice aquí. Mira lo que dice el verso 21. Dice, el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Mira, esa es una de las presencias de Dios en la vida, la Eucaristía y la inhabitación de Dios cuando estamos en gracia. Dios vive dentro de nosotros. Si tú te acuerdas de todos los evangelios, Jesucristo estuvo con una multitud, con una muchedumbre. Habían los fariseos, habían los que estaban en contra, los enemigos, pero también había muchedumbres que buscaban a Dios por el pan que se acaba, pero había otros más cercanos que eran entonces los discípulos, y estamos hablando de los 72, y estamos hablando de los 12, y habían otros más cercanos, precisamente dentro de los 12 estaban 3, Santiago, Pedro y Juan, y sin embargo uno todavía más cercano era Juan, que fue el que fue a la cruz. Ese era el más cercano de Jesús. Por eso la presencia de Dios puede estar de manera diferente en cada corazón, en cada persona, dependiendo de cada quien, cómo le abre el corazón y cómo lleva su vida de cara a Dios. Yo no tengo por qué criticarte a ti, ni tú tienes por qué criticarme a mí. Cada cual dará cuentas a Dios de lo que en su vida está haciendo y de lo que va a hacer. Lo importante es que Dios ha prometido, en verdad, que va a estar con nosotros y que va a vivir dentro de nosotros. ¿Por qué te digo que si no estamos en gracia, Dios no va a vivir dentro de nosotros? Una cosa es que en nosotros esté la presencia por inmensidad de Dios, aunque yo me reconozca ateo, por ejemplo. Sí, yo me puedo reconocer ateo y puedo no estar en gracia, ni comulgar, ni pertenecer a una religión, pero el solo hecho de existir, sabemos, porque por la fe lo sabemos,
que la existencia es un regalo, es un don de Dios. Ahí está la imagen de Dios. Esto está en Romanos en el capítulo 1, verso 19. Por lo visible se puede deducir quién es el que hizo las obras. Por las obras podemos deducir quién fue el que las hizo. Lee Romanos 1:19 y te vas a dar cuenta. Pero esto también lo puedes encontrar en Sabiduría, en el capítulo 13, para que te des cuenta cómo por analogía llega uno a descubrir que Dios está en todo, en toda la creación. Pues bien, si Dios está conmigo, ¿puede estar de qué manera? ¿Por inmensidad solamente o por inhabitación? ¿O solamente está por amistad allí en un diálogo que tengo con Él, en una medio cercanía, en una medio relación? Piensa en las relaciones que tienes en todo el mundo. ¿Cuántas relaciones tienes cercanas con cuántas personas, amigos, empleados, jefes, vecinos? Pero solamente tienes una relación absolutamente interna, interior, que es con tu esposo o con tu esposa. Solamente Él entrega lo más íntimo, lo más divino. Esas relaciones la puede tener específicamente con Dios. Así, igualmente, hay diferentes cercanías de la gracia de Dios en la vida de una persona. Ahora bien, vamos a leer otro texto que nos va a hacer cuestionar un poco en este sentido. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 y siguientes. Dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede ser la luz compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él mismo dijo, viviré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Fíjate cómo el Señor dice aquí que no puede haber nada en común entre Dios y Belial. Es decir, no puede haber nada en común entre el bien y el pecado. Dios no puede habitar ahí. Por eso no podría estar la habitación de Dios dentro de mi corazón si yo soy una persona entregada de lleno al pecado. ¿Y a cuál pecado? Pues a la envidia, al orgullo, a la soberbia, a la vanidad, al resentimiento, al rencor, a la murmuración, al chisme, a la fornicación, a la idolatría, a la nueva era. Bueno, tantas cosas que podría hablar hoy. Wow, entonces aquí digo, ¿en verdad Dios sí está conmigo? ¿En verdad yo sí me considero bueno? Podría decir, no, es que yo sí soy buenito. ¿Será que sí lo puedo decir? Y si no, ¿cómo voy a cambiar para Dios? ¿Cómo voy a de verdad a prestar mi corazón para que sea la morada de Dios? ¿Cómo lo voy a prestar? Mira, con esto no se trata de regañar a nadie, ni más faltaba. Se trata más bien es de que hagamos una reflexión cuando decimos, sí, yo estoy con Dios, sí, a mí me encanta ir a misa, a mí las cosas de Dios me gustan. Yo me he encontrado con gente, por ejemplo, que van a misa y salen a hacer yoga. Yo me he encontrado con gente que van a misa, comulgan y salen a hacer feng shui, y salen a leerse las cartas y van donde brujos y hacen una gran cantidad de cosas. Oye, un momentico, ¿será que Dios sí está ahí? Y ahora, ¿no será que la comunión que estamos tomando puede llegar a ser para nosotros una comunión sacrílega porque no estamos en la perfecta gracia que es la que Dios pide? Mira lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 21, verso 26 al 27. Dice, le entregarán las riquezas y el esplendor de las naciones, pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. ¿Y quiénes tienen el libro escrito en la vida del Cordero? Todos los que decidieron decirle sí a Dios, se arrepintieron de su pecado y comenzaron a vivir una vida de cara a Dios, de cara a Dios. Es decir, Señor, quiero que me muestres la verdad, quiero vivir contigo, me he equivocado mucho, he cometido muchos errores. Mira, yo vengo de una porquería de la vida. Yo mismo me revolqué en el fango del pecado 1000 veces y muchísimo más. Todavía sigo pecando, por supuesto, pero para eso está allí el sacramento de la confesión y cada día lucho por tratar de pecar menos. No voy a decir que no soy pecador, claro que soy pecador, pero ¿de dónde vengo? Vengo del fango más profundo, del barro más asqueroso. Me da hasta vergüenza hablar de mi vida pasada. Y sin embargo te digo, Dios ha tenido misericordia de mi vida.
me ha rescatado, me ha levantado y me ha invitado a que viva de cara a Él, porque aquí lo dice, nada impuro puede entrar en el cielo. Y si nada impuro puede entrar en la gracia de Dios, ¿cómo va a habitar Dios en una porqueriza? Yo lo repito con mucha frecuencia. El padre del hijo pródigo nunca fue a sacar al hijo del barro. Esperó a que se convirtiera, esperó a que se arrepintiera y que regresara, pero no fue hasta allá a sacarlo, porque Dios no puede convivir específicamente con el barro, con la podredumbre, porque Dios es luz. Son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar el pecado con Dios, no se pueden mezclar. Dios no peca ni siente la tentación de que la gente peque. Esto es lo que está en Santiago en el capítulo 1. Así es de que hoy te pregunto, ¿realmente eres bueno, eres buena? ¿Dios vive contigo, vive dentro de ti? ¿Tienes la inhabitación de Dios, está en tu corazón, está en tu vida? Y si no está, ¿qué vas a hacer para transformar eso? Si anhelas vivir con Dios, si anhelas tener una vida eterna, si anhelas llegar mucho más allá, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar decisiones de transformación? ¿Vas a decir, Señor, te entrego este rencor, este resentimiento que tengo con mi cuñado, con mi cuñada, con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con, no sé, el vecino, con cualquier persona? Te entrego este vicio que tengo, Señor. Te entrego esta inmoralidad que estoy viviendo, porque soy una persona inmoral, vivo en adulterio, tengo fornicación, tengo lujuria, porque quiero que habites en mí. Oye, ¿qué estamos haciendo para contaminar la vida o para ser fruto de bendición para los demás? Pues hoy la invitación precisamente es a eso. Dice, el que me ama cumple mis mandamientos, mi palabra, y mi Padre y yo vendremos a vivir en él y le mostraré a él mi rostro. Si todavía eres de los que duda de Dios, si todavía no ves el rostro de Dios en lo que sucede en tu vida, es porque tal vez no amas profundamente a Dios. Yo te invito a que lo amemos. Yo quiero amarlo también. Quiero sentir eso en mi corazón y caminar hacia su corazón, como lo hizo el discípulo amado Juan, el que recostó la cabeza en su pecho. Pues si crees que este video le pueda servir a alguien, incluso a alguien religioso, a alguien de tu comunidad, yo te invito a que lo compartas, a que seamos personas claras, transparentes, congruentes de cara a Dios. Te invito a que te suscribas a mi canal Juan Alberto Echeverry en YouTube y también que me busques en todas las redes sociales. Si quieres, todo mi material está a tu disposición en www.editoriallatinaja.com o en mi página web www.juanalbertoecheverry.com, y esta página web, allí también puedes encontrar las cosas y me puedes escribir. Que el Señor te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.